La fe, hermanos, es una fuerza espiritual que te conecta de tu hombre interior a nuestro Dios, a lo que tú, hermanos, has creído en la palabra de Dios. Quiero que me acompañes y vamos a leer ahí Marcos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 12 en adelante. Y vamos a ir pausando para poder, hermanos, entender lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios nos habla en esta mañana. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. En el 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En el versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían a comprar en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En el 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. En el 17 dice, y él les enseñaba diciendo, no está escrito con letras rojas. Si tiene tu Biblia letras rojas, es hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Noten, hermanos, algo importante que dice en el 12. Noten que Jesús, hermanos, le habló directamente a la higuera. O sea, palabras llenas de fe le habló a la higuera. Él no oró acerca de la higuera, Él no habló a sus discípulos acerca de la higuera, habló directamente a la higuera. Así como tú y yo, hermanos, podemos hablarle directamente a la situación, a la circunstancia que se te enfrente cada día, o los retos que tú, hermanos, tengas, tú puedes declarar la palabra de Dios, hermanos, en cualquier situación o circunstancias que vengan a tu vida. Pero tienes que declarar, hermanos, conforme a lo que Dios ya dejó escrito. Tienes que poner, tú y yo tenemos que poner oído a lo que la Biblia dice. Hermano, pero ¿cómo puedo obtener fe en Dios? ¿Cómo puedo yo obtener fe en Dios? Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Me puedes poner la escritura, por favor? Romanos, quiero que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Mucha gente dice, hermano, pero yo tengo mucha fe, pero no lee la Biblia. Mucha gente dice, yo tengo mucha fe, no está orando, no se está congregando a la iglesia. Mucha gente dice, yo tengo demasiada fe, pero hermanos, no está congregándose en una iglesia. Hermanos, este lugar, hermanos, aquí Dios, hermanos, nos capacita con su palabra, nos enseña, hermanos, para cuando tú y yo nos enfrentemos con cualquier circunstancia, hermanos, que el mundo venga a tu vida, tú puedas cómo defenderte, tú puedas prevalecer en Cristo Jesús. Tú y yo, hermanos, si no prevalecemos en Cristo Jesús y ponemos el oído más a lo que el mundo dice que a lo que dice Dios, no vamos a prevalecer. Pero, hermanos, ahora estamos en Cristo Jesús y somos unas nuevas criaturas en Él. Y el Señor, hermanos,
nos capacita para que nosotros podamos desarrollar esa fe, hermanos, a través de lo que Él dejó escrito. No, hermanos, lo que dice, hay mucha gente que le pone su oído, hermanos, más a las malas noticias, a la televisión, que ya viene el tiempo, hermanos, de la gripa. Y cuando, hermanos, la gente empieza a regar toda esa mentira de Satanás y lo recibe, hermanos, un creyente, un nacido de nuevo, empieza a confesarlo. Recuerden que en Proverbios, hermanos, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Declara palabras de bendición, declara palabras de vida y no de muerte. Jesús, hermanos, declaró palabras llenas de fe. Y lo vamos a ver ahí. Nomás quiero llevarte esta escritura porque muchos hermanos se estarán preguntando, ¿y cómo puedo tener fe, hermano? ¿Cómo puedo yo tener fe? Recuerdan que, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Sin fe, hermanos, totalmente Dios no puede hacer nada porque no le agradamos cuando nos acercamos a Él. Pero si tenemos fe, hermanos, lo que tú le has creído a Dios, hermanos, lo que tú has puesto delante de Dios y no te mueves, lo vas a ver. Cuando Dios, hermanos, le habló a Abraham, era un hombre, hermanos, de 75 años de edad, cuando Dios le habla. Estamos hablando de un hombre, hermanos, ya de la tercera edad. Dejó, hermanos, a sus parientes, dejó todo, hermanos, sus bienes que sus padres ya tenían para él. Dejó todo, hermanos, por seguir a Dios. Pero porque Dios, hermanos, le dio una promesa. Abraham todavía no veía lo que Dios ya le había declarado, hermanos. Él fue por fe. Cuando Dios, hermanos, le dijo, vas a tener un hijo. ¿Se imaginan, hermanos? Hoy en este día, en este tiempo, hermanos, la gente, hermanos, en vez de tener fe, hermanos, en Dios, empieza a poner, hermanos, su confianza en el hombre. Así es que, hermanos, si tu mujer que nos estás viendo a través de Facebook, le estás creyendo a Dios por un hijo, quiero decirte que pongas tu fe en Dios. Y no pongas tu oído en lo que el doctor te haya dicho. Tal vez el doctor te dijo, sabes que no vas a tener hijos. Pero ¿qué dice Dios? Si tú activas tu fe en Dios, ¿qué dice Dios? Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios dice que bendito el hombre que confía en Jehová. Bienaventurado, hermanos, el hombre. 3 veces bendecido, hermanos, el hombre que pone su confianza en Dios y no en las cosas, hermanos, del mundo. No pongas tu oído, hermanos, en las cosas, hermanos, que el mundo engaña. Pon tu oído, hermanos, en las cosas del Señor, en lo que dice aquí la Biblia. Si dice, hermanos, la palabra de Dios en Isaías 53, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas todos nosotros fuimos ya sanados. Todos, hermanos, no nada más algunos. Porque mucha gente piensa, ¿qué tal que si Dios me va a sanar? ¿Crees que me sane Dios? ¿O qué tal que si Dios no me quiere sanar? Hermanos, dice aquí que Dios ya te sanó. Dios ya te sanó, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú vienes aquí, hermanos, cada servicio, tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Tú vienes, hermanos, a ser equipado. Tú y yo somos equipados por Dios, porque esto, hermanos, la palabra de Dios te va a llenar tu corazón de fe, hermanos. Cuando tú estés allá afuera, hermanos, y digas, veas en el correo, saques el bill
y digas 600, 800, 900 dólares tengo que pagar de luz o de agua o el bill del carro o qué sé yo. Hermanos, la Biblia dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. No dice nada más algunas cosas, o sí dice así, ¿verdad que no dice así? Dice que todo Él lo va a suplir. Así es que, hermanos, cuando tú veas ese bill, hermanos, no digas, no tengo para pagar esto. No digas eso. Di, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú lo vas a suplir, porque tu palabra dice, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y no te mueves de ahí. No te mueves, hermanos. Y cuando ves, hermanos, la bendición del Señor, te habla alguien, o hermanos, en tu trabajo, Dios, hermanos, Él te va a suplir todo. Él, hermanos, Él ya te suplió todo. Así es que en esa escritura vemos, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú pones tu oído en la palabra de Dios, tú y yo, hermanos, estamos equipándonos para llenar nuestro corazón de fe de la palabra de Dios. Regresamos, hermanos, a Marcos capítulo 11. Dice así: Jesús le habló directamente a la higuera palabras de fe.